Que Dios les bendiga, hermanos. Creo que si estamos de noche acá es porque hay hambre del Señor. Lo único que nos puede mover para estar en la presencia del Señor, y doy gracias a Dios, a nuestro hermano Luis por este testimonio. Yo creo que fortalece nuestras vidas y nos motiva para seguir buscando más y más y más del Señor. Antes de meditar en la palabra del Señor, ¿les parece si vamos al Señor en oración? Padre, gracias, Señor, por esta noche. Padre, tú nos has traído a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú abres espacios como estos, Señor, para que podamos buscar tu rostro, buscar tu presencia. Si estamos acá es porque tenemos hambre de ti, Señor, porque tú has movido nuestro corazón y nuestro espíritu para buscar tu presencia, Señor, en esta noche, acá en este lugar. Padre, que tu gloria descienda sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Que tu presencia, Dios mío, sea palpable en medio nuestro, Señor. Señor, que tu gloria pueda llenar, inundar nuestro corazón y nuestra vida. Tú has estado hablando a través de estas vigilias, Señor, de la importancia de servirte, del llamado a servirte, del llamado a amarte, del llamado a hacer tu obra. Señor, sin la poderosa obra de tu Espíritu podemos hacer muy poco, Señor. Pero si tu Espíritu Santo, Dios mío, nos imparte poder y gloria, cada uno de nosotros, Señor, podemos ser partícipes de tu poder. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás acá, Señor, y tu gloria va a descender con poder sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y antes de meditar en tu palabra, podemos decirle al Señor: algo está cayendo aquí. Padre, en el nombre de Jesús, es tan fuerte sobre cada uno de nosotros, Señor. Eso anhelamos, Dios, de ti en esta noche. Padre, buscar tu rostro, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, y que tú puedas hablar a lo más profundo de nuestro ser. Aleluya. Y está cayendo. Y está cayendo su gloria, su gloria. Aleluya. ¿Y qué hace su gloria? Sanando heridas, levantando. Su gloria está aquí. Diamond, y está cayendo. Y está cayendo su gloria. Aleluya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo. Su gloria está aquí. Así es, Señor Jesús. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo. Y está cayendo su gloria. Su gloria sobre mí. Gracias, Cristo. Sanando heridas, levantando al caído. levantando, Padre, a cada uno de nosotros. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Y está cayendo su gloria sobre mí. sanando heridas, levantando al caído. su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Padre, te rogamos de que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda vivificar a cada uno de nosotros. Señor, cuánto necesitamos
del impacto glorioso de tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad y a nuestros hermanos pastores de poder dirigir este tiempo de la palabra del Señor. Una hermana una vez me dijo: hermanos, si los hermanos en la congregación no se duermen, es porque la prédica está buena. Así que bueno, vamos a ver si alguno está cabeceando esta hora, altas horas de la noche. Hermanos, se recuerdan ustedes, siempre lo nombro porque considero que impactó grandemente la vida de mi esposa y de mi vida, el hermano Bazán. Él nos decía: mi hermanos, necesitamos siempre esas vigilias de poder, de oración. Necesitamos estar constantemente delante del Señor. Y qué lindo el testimonio de nuestro hermano Luis, que él buscó al Señor de noche, de día, de madrugada, y el Señor se manifiesta cuando lo buscamos. Los invito a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol a la iglesia en Tesalónica, Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 19. Vamos a leer inicialmente solamente un versículo, el versículo 19. Pero si ustedes, los invito a tener su Biblia cerca, porque vamos a hacer un recorrido a través de la palabra del Señor. Primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice lo siguiente: no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. El apóstol Pablo tenía una forma de escribir sus cartas. La mayoría de las cartas escritas por el apóstol Pablo tienen una misma estructura. Esa estructura obedece a de que en ese tiempo así justamente eran las redacciones de las cartas. Primero un saludo o una presentación del remitente, luego una exaltación a la persona a quien se le dedicaba, luego el cuerpo de la carta y luego viene el final de la carta, que es una salutación y una despedida. Pero el apóstol Pablo, generalmente en la parte del cuerpo de sus enseñanzas, él tenía ya sea un aspecto doctrinal que enseñar a la iglesia, que tocar, y en la parte final él daba consejos prácticos para la iglesia del Señor. Este versículo que acabamos de leer está dentro de ese contexto, en los consejos prácticos que el apóstol Pablo daba en este caso a la iglesia en Tesalónica. Si ustedes se fijan, desde el versículo 12 en adelante del capítulo 5 hay consejos prácticos que el apóstol Pablo empieza a darle a los hermanos en Tesalónica. Dentro de esos consejos prácticos encontramos el versículo 19: no apaguéis el espíritu. Cuando leemos y llegamos a ese versículo, aunque vamos a estudiar y ver varios otros versículos en distintos lugares de la palabra del Señor, vamos a analizar lo que esto quiso dar a entender. ¿Qué quiso dar a comprender el apóstol Pablo con decirle esto a los hermanos en Tesalónica? Nunca debemos dejar a un lado el contexto de cada versículo, el contexto previo y el contexto que continuó a un versículo. El versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si ustedes se fijan, hermanos, previo a no apaguéis al espíritu, hay un cúmulo de consejos prácticos, y el 20 y el 21 de igual forma. Se considera de que la iglesia en Tesalónica, debido a abusos en el don de la profecía, ellos habían decidido de hacer a un lado la profecía, o como dice ahí en el versículo 20: no menospreciéis las profecías.
y el versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu. Tres pensamientos acerca de este versículo 19 y luego nos vamos a ver diversos versículos de la palabra del Señor. En primer lugar, el creyente, tal vez por alguna duda, por alguna razón, tiene la capacidad de apagar al espíritu en su vida. ¿Qué debemos entender por apagar al espíritu en nuestra vida? Que de una forma consciente, no inconsciente, que de una forma consciente nosotros decidimos apagar, poner, digamos, un tapón sobre la obra del espíritu en nuestra vida. Y encontramos aquí una idea muy clara, porque eso el versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Sabemos, hermanos, hoy en día de que por exceso de abusos acerca de la obra del Espíritu, acerca de la llenura del Espíritu, acerca de los dones del Espíritu, acerca del bautismo en el Espíritu Santo, muchos creyentes dicen: yo considero de que eso no va de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por lo tanto, toman la decisión de irse del otro lado y entonces apagan la obra del Espíritu en su vida. No es algo inconsciente, es algo totalmente consciente. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos: no apaguéis el espíritu, porque ellos sabían que lo habían apagado. Ellos sabían de que ellos habían puesto un tapón sobre la fuente gloriosa de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en primer lugar, el creyente tiene la capacidad consciente de apagar la obra del Espíritu en su vida. Un segundo comentario acerca de este versículo es de que el creyente, por los abusos, por los retos, por las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, tomamos decisiones como apagar al Espíritu Santo. Pero acá Pablo le dice a la iglesia: no menosprecien las profecías, sino más bien examinen todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Todo, hermanos, todo lo que hay a nuestro alrededor con respecto a los dones, a las manifestaciones del Espíritu Santo, debe de ser por cada uno de nosotros examinado en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo le dice: hermanos, no se confundan. No es necesario apagar la obra del Espíritu, sino más bien con sabiduría examinarlo bajo la óptica del Espíritu, examinar todo, retener lo bueno, y lo malo debe de ser desechado. Que nosotros, hermanos, no lleguemos al grado de apagar al Espíritu Santo. Nuestros muy queridos hermanos bautistas, reformados y muchos otros hermanos que creen en la obra del Espíritu Santo, pero hacen a un lado las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Es como que ellos han querido decir: bueno, hasta ahí no vamos a llegar, sino que solamente se quedan con cierta parte de la obra del Espíritu Santo. Una vez más, recuerdo a nuestro querido hermano Bazán. Él me decía constantemente: hermanos, nosotros somos pentecostales, pero creo que solo nos hemos quedado con los costales. Y me decía: ¿por qué? Porque la iglesia se llama pentecostales y la minoría ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pocos experimentan la gloria del Espíritu Santo. Los pentecostales quedaron con los costales. ¿Es esta la voluntad del Señor? ¿O hemos apagado el Espíritu Santo de una forma consciente, para no aparentar ser, bueno, como aquellos que, como decía nuestro hermano Luis, como aquellos gritones de la madrugada, aquellos que se pasan de emotivos? De hecho, la obra del Espíritu Santo no solamente es emotividad, vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero que haya en nuestro corazón esta exhortación del apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu.
¿Cuántos de nosotros recordamos esos momentos gloriosos cuando Dios nos bautizó con su poder y con su gloria? El deseo era fluir en ese amor y hablar de Cristo, compartir de su gracia, compartir de su amor. No importando lo que pudieran opinar acerca de cada uno de nosotros, nuestro deseo era, bajo el fuego del Espíritu Santo, hacer la obra preciosa del Señor. Pero de una forma consciente, a veces en el caminar de los años decidimos apagar la obra del Espíritu en nuestra vida. Tal vez luego de haber sido bautizados en el Espíritu, nuestra oración era en el Espíritu. La oración que fluía de nuestros labios y de nuestro corazón era una combinación entre el lenguaje que hablamos y el lenguaje espiritual. Y eran momentos gloriosos en el Señor. Pero luego nos limitamos a oraciones que a veces ya carecen de lenguas y de poder y de gloria delante del Señor. Hermanos, no menospreciemos las profecías, no menospreciemos los dones del Señor. Lo que tenemos que hacer es examinarlo todo y retener lo bueno. Veamos entonces a la luz de la palabra, hagamos un breve recorrido, breve porque por el factor tiempo, pero quiero mencionarles algunos detalles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo el Espíritu Santo obraba a través de los hombres de Dios, a través de Jesucristo y a través de los apóstoles. Deseo que al finalizar esta enseñanza haya un deseo ardiente en nuestra vida por depender del Espíritu y por conocer más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitó desde siempre, del principio de los tiempos. Su eternidad y su gloria permanece con el Padre en una unión perfecta con nuestro Señor Jesucristo. El eterno Espíritu Santo, que es esa tercer persona de la deidad. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí cerca de todo el movimiento de la creación y por su palabra misma, al ser la esencia misma de Dios, hizo todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero de una forma práctica, como nosotros podemos entender, voy a mencionar algunos nombres, hermanos, y que nosotros podamos dimensionar la gloria del Espíritu. En Jueces capítulo 13, cuando Sansón nació, dice la palabra en el versículo 25 de Jueces capítulo 13. Bueno, del versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La madre de Sansón recibió una promesa. La promesa era de que su hijo iba a ser nazareno, entregado, encomendado para la obra del Señor. Y así fue. En el tiempo antiguo, hermanos, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres de Dios con el propósito de que ellos cumplieran, con el propósito de que ellos fueran capacitados para lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. El Espíritu Santo no moraba sobre ellos y en ellos, como es el caso de su vida y mi vida, sino que en ese tiempo venían sobre ellos para ejecutar la voluntad del Señor, y luego había una especie de movimiento en sus vidas. No todo el pueblo de Israel podía presenciar este privilegio y recibir esta gloria. En el caso de Sansón, él lo experimentó. Hoy en día, cuando nosotros vemos alguna historia de Sansón en algún dibujo animado o algo así, vemos a Sansón como que si él hubiera sido un tremendo hombre portachón con grandes músculos. A mí me gusta más pensar que quizás Sansón era un flacucho,
pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era aterrador. Los filisteos tenían terror de Sansón. Quizás Sansón, entre sus amiguitos de chiquito, le decían: ve, ahí viene el cipote pajía, quizás, de tan delgado que él era. Pero algo ocurría cuando el Espíritu Santo venía sobre él. El poder de Dios se manifestaba sobre la vida de este hombre. Quise leer solamente este versículo, pero hay muchos otros versículos. Cuando venían los filisteos, dice la palabra, y el Espíritu vino sobre Sansón y mató a 1000 filisteos. Y el Espíritu vino sobre Sansón y grandes cosas él pudo hacer por el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Sin el Espíritu Santo él no podía hacer nada. Y justamente lo vemos cuando él abusó o se fue más allá de donde el Espíritu quería dirigirlo. Su cabello fue rapado, fue cortado, y él perdió toda capacidad. Porque cuando su cabello fue recortado, es como decir: la capacidad dada a mi vida por el Espíritu ha sido cortada. Este hombre entonces experimentó la gloria del Señor en esos momentos que el Espíritu Santo del Señor vino sobre su vida. Otro hombre muy mencionado es David. Y en el capítulo 16 del primer libro de Samuel dice lo siguiente: y Samuel el profeta tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Él fue ungido. David fue ungido, es decir, capacitado para lo que Dios quería hacer en Israel a través de David. Y la palabra nos dice: desde aquel día. Cada frase, cada palabra que está en la Biblia es sumamente relevante. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ustedes pueden preguntarse: ¿por qué David mató a Goliat? ¿Por qué todos los israelitas, según el relato bíblico, literalmente estaban temblando de temor y temblando de pavor? No podían ni ver a Goliat, le generaba un temor tremendo. ¿Qué hizo que se aproximara a este muchacho llamado David y tuviera otra visión? Él no tenía la visión del temor, sino que él dijo: ¿quién es este gigante incircunciso que se ha levantado para hablar en contra del Dios Todopoderoso? En la secuencia de la historia, en el primer libro de Samuel, la unción vino sobre David previo a acabar con Goliat, previo a tocar el arpa para Saúl, previo a todo lo que él hizo. Algo hizo el Espíritu Santo de Dios en la vida de David, que lo capacitó tremendamente para hacer la obra que él tenía que hacer. Quiero tomar un tiempo acá para hablar un poco acerca de la palabra ungir. Hermanos, no debemos confundir la gordura con la hinchazón. Ahora no existe alguien súper ungido. Ese hermano es ungido. Ese hermano sí tiene la unción de Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, que de hecho es la única de 2 veces que está la palabra unción en el Nuevo Testamento, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: hermanos, ustedes todos tienen la unción del Santo y no necesitan que nadie les esté explicando nada, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Ese versículo es tan relevante y tan poderoso. Todos los creyentes han recibido la unción del Espíritu Santo, es decir, la capacidad de Dios a través de la obra del Espíritu para que nosotros podemos vivir para Cristo y para poder hacer la obra
del Señor. En el antiguo tiempo era necesario los profetas, que eran los hombres autorizados por Dios para ungir a los reyes de Israel, que estos hombres fueran con aceite a ungir, en este caso, al rey David. Luego de la unción vino la gloria sobre David. De igual forma, sobre el creyente, luego de venir a Cristo, viene el poder y la gloria y la unción del Espíritu Santo. Ya no hay un super ungido, todos somos hermanos y nuestro Señor Jesucristo es el primogénito entre los hermanos. Solamente hay dones que Dios reparte para utilidad dentro del cuerpo de Cristo. Esto es relevante, hermanos, porque creo que quizás algunos apagan al Espíritu por la ignorancia de ver personas que se adjudican un extra poder o extra capacidad que no ha sido entregado a ellos a través de la palabra, sino solamente son cosas que buscan engañar a las personas. En el caso de David, la unción vino sobre él, el Espíritu posó sobre él y le dio unas capacidades sobrenaturales para lograr el propósito de Dios. Brevemente también hablar acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas, tanto los profetas previo a la monarquía de Israel como los profetas en el tiempo de los reyes en Israel, todos habían sido investidos del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas para poder hablar al pueblo. Jeremías era ungido, Ezequiel era ungido. Todos los hombres con los cuales Dios habló en el antiguo tiempo eran hombres ungidos. Pero llegamos antes de Cristo al último profeta que Jesús dijo: no ha habido otro profeta mayor que este, Juan el Bautista. Antes de que Cristo padeciera, él dijo esas palabras. Y Juan el Bautista fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre Elizabeth. Cuando María se encontró con Elizabeth, ambas embarazadas, dice la palabra de que en el vientre de Elizabeth fue movido. Y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Espero no cansarlos, hermanos, pero con este viaje deseo llegar a un punto relevante del Nuevo Testamento y que tiene que ver con nosotros como la iglesia de Cristo. Juan el Bautista, todavía sin Cristo haber padecido, él experimentó el poder del Espíritu, habló en el poder del Espíritu, profetizó por el poder del Espíritu Santo. Pero luego apareció este hombre, único en su clase, no ha habido otro como él. En los Salmos de David dice Jesús, bueno, no menciona el nombre de Jesús, pero sabemos que es Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en su humildad completa, él mismo dependió 100% de la obra del Espíritu Santo. Jesús, dice la palabra, que él se despojó a sí mismo, dice la palabra en la carta a los Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, no estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él dejó sus atributos divinos, aunque no dejó de ser Dios, pero en su humanidad él dependió del Espíritu Santo. Veamos entonces algunos elementos de la Biblia, de la vida de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la función y a la llenura del Espíritu Santo. Tenemos poca información acerca de qué fue de la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que estuvo con José, su papá terrenal, y su madre en la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, María. Pero llegó el momento cuando él dijo: en obediencia a mi padre yo voy a ser bautizado. Él fue a Juan el Bautista,
Cuando llegó donde Juan, Juan le dijo: yo no soy digno ni de desatar la correa. Pero Juan, antes de bautizar a Jesús, dijo: viene alguien después de mí que es antes que mí, es decir, el eterno Cristo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús se aproxima a Juan el Bautista y es bautizado, dice la palabra que se abre el cielo y desciende en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo se posa sobre Cristo y entonces Él recibe un mensaje del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En ese momento que Él fue investido, lleno del Espíritu Santo, la palabra en Lucas capítulo 4 nos dice que el Espíritu Santo tomó a Cristo, lleno del Espíritu, lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y en el mismo capítulo 4 de Lucas nos dice de que cuando Jesús terminó este tiempo de tentación, volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús comprendía la dependencia en su humanidad total del Espíritu Santo. Él no hacía nada sin la dirección, sin la gloria, sin el poder del Espíritu Santo. Él fue dirigido, guiado, llevado por el Espíritu Santo. Hago un paréntesis acá, trayendo este contexto a nuestra vida. Hermanos, el Espíritu Santo es el cual en muchas oportunidades nos lleva al desierto para conocer la gloria del Padre. Es el Espíritu Santo en su divino plan y en su glorioso llevarnos, caminar de cada uno de nosotros, que Él decide: es tiempo de llegar al poder del Espíritu. Es tiempo de llegar de la llenura al poder del Espíritu. Y lo que une la llenura con el poder del Espíritu es el desierto. Jesucristo lo comprendió y fue obediente al Espíritu. Él obedeció, fue al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo. Tal vez no tenemos tiempo para narrar todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos de que todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dirigía, lo llevaba para acá, lo llevaba para acá. Todos los milagros que Él hacía dependiendo 100% de la obra poderosa del Espíritu Santo sobre su vida. Pero también, hermanos, Él fue levantado de la tumba por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra, de que Él sufrió la cruz y luego de estar enterrado por 3 días, Él fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que la resurrección de Jesús no fue algo que Él en sus fuerzas lo hizo, sino el poder del Espíritu, la Trinidad actuando perfectamente en esa unidad, lo levantó de la muerte para darnos testimonio a usted y a mí, que el que nos va a levantar el día que Cristo aparezca en gloria es el Espíritu Santo del Señor. Él nos va a levantar, nos va a transformar para estar para siempre con el Señor. Y deseo llamar su atención al capítulo 1 del libro de Hechos. En el versículo 1 dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por... ¿Estamos aquí, hermanos? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué el escritor de Hechos se toma el tiempo, la pausa, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo para poner cada detalle? Es más, este hombre a quien fue dirigido en primera instancia el libro de los Hechos, Teófilo, que no se sabe precisamente quién era ese hombre llamado Teófilo,
Él tenía que entender de alguna manera este léxico de Lucas con el cual él está escribiendo este tratado. Y le está diciendo: Jesús, luego que resucitó por el poder del Espíritu Santo, él le dio mandamientos a sus discípulos por el Espíritu Santo. Eso quiere decir de que las palabras de Cristo eran dirigidas por la obra del Espíritu Santo. La obra completa de nuestro Señor Jesús era totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Entonces quiero que analicemos estos pequeños detalles y estas frases, hermanos, porque esto es relevante para nosotros. Jesús dio instrucción a los discípulos por el Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir esto en la práctica? ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Qué poder emanaba de sus palabras? Para que estos hombres dijeran: este hombre habla por el Espíritu Santo. Es decir, hay una capacidad que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero lo que sí sabemos es que Jesús dependió del Espíritu Santo desde que comenzó todo su ministerio, su resurrección y hasta su enseñanza posterior, cuando ya había resucitado. Luego nos acercamos al libro de los Hechos y hay tantas obras del Espíritu Santo que creo que no tenemos el tiempo. Solo voy a mencionar algunas de ellas. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés. Pedro y los discípulos estaban llenísimos de temor. Ellos no sabían qué hacer, no sabían qué iba a ocurrir en ese momento. Habían muchas dudas en su cabeza, no tenían mayor entendimiento de qué iba a venir más adelante. Pero vino el Espíritu Santo. Jesús les dijo: quédense aquí, esperen hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a hacer absolutamente todo. Los discípulos empezaron a palpar esta gloria cuando descendió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice la palabra que todos de los 120 que estaban ahí, hombres y mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo y aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Hechos, encontramos a este hombre ya convertido que se llamaba Saulo y luego pasó a llamarse Pablo. En el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Antes de hablar directamente del Espíritu Santo, es algo relevante aquí que debemos tomar en cuenta. Todos estos hombres, profetas y maestros ahí en la iglesia en Antioquía, ellos perseveraban en oración, así como cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, ayunando y orando. Pero me llama la atención la expresión: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo es que habló el Espíritu Santo en esa reunión? ¿Cómo es que el Espíritu Santo dio la instrucción en ese momento de oración y de ayuno? No se sabe precisamente. Algunos comentaristas bíblicos consideran de que vino una voz audible en esa reunión. No podemos llegar hasta ese punto y decir que así fue. Pero lo que sí podemos entender es que el que llamaba, el que dirigía, el que hacía toda la obra en la iglesia apostólica y a través de los años ha sido alguien, y es el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron llamados, Pablo y Bernabé
fueron llamados por el Espíritu Santo para la gran obra que ellos tenían que hacer. Saulo luego en su ministerio constante de predicación, itinerante, misionero, él en distintas cartas encontramos que el apóstol Pablo dice: y el Espíritu me prohibió ir a predicar a tal ciudad, y el Espíritu me abrió las puertas para predicar en este lugar. El Espíritu me ha dicho de que cuando llegue a Jerusalén me esperan tribulaciones. El Espíritu y el Espíritu. Por esta relevancia es que el apóstol a la iglesia en Tesalónica le dice: no apaguen al Espíritu, no lo apaguen. Al hablar también de esto puede sonar como una clase de teología sistemática, ¿verdad? En neumatología. Y hay muchísima más información en la palabra del Señor acerca del Espíritu. Pero en Efesios capítulo 4 la palabra dice de que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Es decir, que el que está obrando siempre en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, el que llena, el que bautiza, el que capacita, el que llama, el que dirige, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué a veces la iglesia apaga al Espíritu? ¿Por qué apagamos la obra del Espíritu en nuestra vida individual? ¿Por qué apagamos la obra del Espíritu en la iglesia, en reuniones colectivas? ¿Por qué apagamos al Espíritu añadiendo incredulidad a nuestra mente y a nuestro corazón? ¿Por qué apagamos al Espíritu cuando hemos presenciado la gloria de Dios en nuestra vida, tal vez años atrás, pero decimos: no, es que ahora ya soy más inteligente? Nadie será más inteligente y más dotado que el Espíritu Santo. El intelectualismo no puede apagar la obra del Espíritu Santo, todo lo contrario. Cuando vamos a la palabra y vemos tanta información relevante y vemos que el Espíritu Santo sigue obrando de una forma piadosa, en lugar de apagar y decir: ahora entiendo mejor las cosas, no. Decir: necesito más de la obra del Espíritu para comprender la palabra, para poder seguir ministrando, para seguir viviendo esta vida cristiana. Quise entonces, hermanos, traer un viaje por distintos puntos de la palabra del Señor, para regresar al mismo versículo de la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. El apóstol Pablo sabía muy bien por qué estaba diciendo eso, porque él había experimentado toda la gloria de su ministerio, de su llamado, de su conversión. Todo se lo debía a la obra poderosa del Espíritu Santo en su vida, que lo llevaba a Cristo, lo llevaba a comprender la gloria de Cristo. Las grandes revelaciones que el apóstol Pablo pudo presenciar fue gracias al amor de Dios manifestado en la obra del Espíritu Santo, que lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica estaba seguramente apagando al Espíritu. Los dones espirituales, hermanos, son repartidos y dados por el Espíritu Santo como Él desea a la iglesia de Cristo. Hermanos, no debemos menospreciar las profecías, no debemos menospreciar la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos comprender con no menospreciar las profecías? Se cree que la iglesia en Tesalónica estaba menospreciando las profecías, y por consecuencia el Espíritu empezó a apagarse en medio de ellos. Cuando hablamos de la profecía nos referimos a la palabra de Dios dada a su pueblo. Eso significa la palabra profecía, la palabra de Dios dada a su pueblo. Los profetas son hombres de Dios que traen palabra a su pueblo. Nosotros estamos en una época que con mucha facilidad podemos menospreciar la obra del Espíritu Santo a través de la profecía. No voy a pedirles que levanten la mano, pero a cuántos de ustedes quizás les han dicho algunas cosas y nada, disparates o cosas irrelevantes, cosas que no vienen al caso.
Creo que todos, de alguna forma, por el deseo de agradar al Señor y de estar en medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Pero la exhortación es, hermanos, no por el mal uso de algunas personas de los dones del Espíritu, nosotros vamos a apagar el Espíritu. No por el mal uso de dones, de palabra, de obra del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros vamos a apagar al Espíritu Santo. Así como hay buenos maestros, hay malos maestros. Así como hay buenos deportistas, hay malos deportistas. Así como hay profetas enviados del Señor, hay hombres que usan tristemente la palabra profética santa del Señor para lucrarse, para desear cosas para ellos. Lejos esté de nosotros, claramente está, escuchar estas palabras. Pero hermanos, no apaguemos al Espíritu. Si el Espíritu nos ha investido de poder de lo alto y nos ha llenado de su gloria, ¿quiénes somos nosotros para decirle: antes me bendijiste, pero ahora yo prefiero irme más bien por mi intelecto? No, hermanos, que la gloria del Señor siga embargando nuestra vida. El que nos revela las profundidades de la palabra del Señor a nuestra vida es el Espíritu. ¿Quién de ustedes ha estado en la palabra? Es confrontado, entiende en el Espíritu la palabra. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y qué decir acerca de la oración en el Espíritu? Es la oración eficaz de la iglesia. El apóstol le dice a los hermanos en Éfeso: hermanos, oren en el Espíritu. Judas, esa carta que está antes de Apocalipsis, dice: hermanos, orando en el Espíritu. Tal vez no es el día para desglosar qué significa precisamente la oración en el Espíritu, pero sí podemos mencionar dos cosas. La oración en el Espíritu es la oración motivada, inspirada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es relevante y es la oración eficaz, porque nos conecta. Dice la palabra en la primera carta de Corintios: el Espíritu conoce las profundidades de Dios y nos hace saber las profundidades de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu ora en nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso la oración en el Espíritu es eficaz. La oración que es inspirada, motivada, guiada por el Espíritu. Y también la oración en el Espíritu es la oración en otras lenguas. Hermanos, espero haber pintado un cuadro de que el Espíritu está a lo largo de toda la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros podemos optar por decidir: o lo apagaré o permitiré que la obra del Espíritu continúe en mi vida. O vamos a hacer al Espíritu a un lado y, como decía mi querido hermano, nos quedamos con los costales, o vivimos en el poder del Espíritu. O vivimos en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, o nos quedamos con las experiencias del pasado. La iglesia en el siglo XX, la iglesia de Cristo, sufrió un boom tremendo, con muchos criterios errados y con muchísimas críticas, llamándoles los locos de esa calle, los que están mal. Hombres y mujeres se reunieron en ese lugar, en la ciudad de Los Ángeles, en la calle de Azusa, porque habían hombres que decidieron abrir la puerta en su corazón para la obra del Espíritu Santo. Se mencionaron que hubieron muchísimos excesos, muchísimas cosas que quizás eran inapropiadas, pero a través de ese fuego glorioso que nació allá en 1906 en esa calle de Azusa, el Señor empezó a hacer algo glorioso en Estados Unidos.
Y usted y yo, hermanos, hasta cierto punto merecemos a esos hombres en el fuego del Espíritu que dijeron: esto tenemos que llevarlo a distintas naciones, necesitamos predicar la palabra del Señor. Y por eso muchos misioneros al inicio del siglo pasado empezaron a venir a este lugar sin mayor capacidad económica, sin mayor cuestión que hacer, solamente investidos de poder de lo alto. Y ellos empezaron a predicar la palabra del Señor. Mi querido abuelo, que falleció hace unos 3 meses, que predicó la palabra del Señor desde los años 40 y 50 en nuestro país, él tenía muy en claro la historia. Y él me decía: la gloria del Señor, el Espíritu empezó a derramarse en los montes de Santa Ana, allá por el Cerro Verde, me decía. Era tan glorioso que los hermanos llegaban ahí, el poder se derramaba y eran noches enteras, los hermanos no se iban. Hasta hermanos llevaban sus gallinitas, porque no sabían hasta qué onda, hasta qué horas o hasta ver hasta cuándo el Espíritu los iba a dejar. Así que llevaban sus gallinitas para cocinarlas ahí mismo, porque no se querían perder la gloria del Señor. Y nuestro país empezó a ser visitado por el poder del Espíritu Santo. No solo nuestro país, todo Latinoamérica. Nació Asamblea de Dios en los Estados Unidos, en nuestro país también. Debo decir que la denominación no nos salva, pero podemos ver un inicio, algo que se gestó, algo que comenzó. Y es porque decidieron no apagar la obra del Espíritu. Tal vez hay muchos que actualmente se han equivocado, pero si nos mantenemos en oración y en la palabra, el Señor nos va a preservar hasta el final. Así que, hermanos, no tengo nada más que decir, más que no apaguemos al Espíritu Santo en nuestra vida. No lo apaguemos. Él nos va a llevar una vez más a la oración eficaz, eficiente en el Espíritu, gloriosa. Él nos va a levantar temprano, va a decir: hijo, yo deseo estar contigo, yo deseo que tú puedas estar en una comunión constante conmigo. Hermanos, no menospreciemos las profecías, es decir, no menospreciemos los dones del Señor, porque eso con el tiempo nos llevará a apagar la obra del Espíritu. Examinadlo todo, retened lo bueno. La iglesia de Tesalónica estaba pasando en un tiempo muy complicado y quizás muy similar al nuestro, que había muchísimos abusos. Pero, hermanos, aquellos que hemos experimentado la gloria del Señor, el bautismo de poder de gloria, sabemos lo que eso representa y no podemos volver atrás. No podemos recibir la idea, y con mucho cariño de nuestros hermanos bautistas y otros, de decir: el bautismo no es para ahora, la gloria del Señor, los dones no son para ahora. Podemos decir: ¿cómo? Si nacimos en el fuego, ¿cómo lo vamos a apagar? Si nacimos en el fuego, nacimos con la gloria del Señor, nacimos recibiendo el poder del cielo, ¿cómo nosotros vamos a apagar el Espíritu? Así que, hermanos, no apaguemos el Espíritu. Y si hay alguien acá que aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pues esta es una buena oportunidad. Si no es ahora, será mañana. Pero el que tiene hambre del Señor recibirá poder del cielo para poder vivir a como Dios, a como al Señor le agrada. No hay otra forma, solamente llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol le dijo a los hermanos: hermanos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No hay otra manera, hermanos, solamente a través del poder y de la obra del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Es imposible, Señor, leer tu palabra y decir que no se ve la obra relevante del Espíritu Santo.
Pero, Señor, eso lo podemos ver de primas a primeras, Señor, eso está más que claro. Pero, Dios mío, no sé si alguno de los que estamos acá hemos decidido conscientemente apagar la obra del Espíritu. Y tu palabra nos motiva, nos exhorta esta noche a no apagar al Espíritu en nuestra vida. Oh Señor Jesús, queremos más de ti, Señor, más de tu gloria, más de la iluminación en tu palabra del Espíritu Santo, más del poder del Señor, más de la gloria del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Oh Señor Jesús, si hemos nacido en el fuego del amor de Dios y del amor de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo, Señor, no permitas que apaguemos la obra del Espíritu. No permitas que apaguemos al Espíritu en nuestra vida. Pero también ayúdanos a no contristar al Espíritu Santo de Dios, Señor, y hacer apagar esta obra. Señor, no queremos intelectualismo bíblico. No queremos solamente información correcta. Queremos gloria, poder y revelación. Todo esto dentro de los límites que establece tu palabra. Pero queremos, Señor, el poder, la esencia, la gloria del Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor. Si tú nos vas a llamar, Señor, para servirte, para amarte, necesitamos, Dios mío, el denuedo y el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Señor Jesús, porque tú estás en medio nuestro en esta noche, Señor, y tú quieres obrar grandes cosas en nuestra vida. Gracias, Padre. Hermanos, vamos a tener un tiempo de